Vale. Bien. Si se recuerdan, acerca del metabolismo de lipoproteínas y las dislipidemias, hacíamos una definición de acerca de qué eran las lipoproteínas. Si ven acá, son aquellas partículas que están compuestas no solamente de lípidos, sino que también por proteínas que tenían en su estructura general dos capas. Recuerden, tenía el núcleo lipídico y la capa superficial. No sé si logran ver la diapositiva. Sí, sí se puede ver. ¿Sí la ven? Sí. Bien, bueno, recordemos que la estructura general de la lipoproteína tenía su núcleo lipídico, los ésteres de colesterol, los triglicéridos que había en la capa superficial, se encontraban los fosfolípidos, el colesterol libre, en la cual también se encontraban dispersas las apoproteínas, que se recuerdan esas proteínas o apolipoproteínas. Esa es más también acerca de la estructura, sea positivo acerca de la estructura de la lipoproteína, como es un corte en la cual se puede observar tanto el núcleo lipídico como la capa superficial. Aquí en esta esquina de la imagen también les hacía énfasis, quiero ver si lo puedo poner así. Sí, bueno. Si se recuerdan, tenía una relación inversamente proporcional acerca del tamaño y su densidad. Entonces, las que tenían mayor densidad eran las más pequeñas y las que tenían una densidad más pequeña son los kilomicrones, en los cuales son las lipoproteínas de mayor tamaño. Entonces, cada una tiene una composición diferente, tanto en lípidos como en proteínas. Y a esta diapositiva, bueno, si tienen preguntas, me avisan. La clasificación de las lipoproteínas, si recordamos, en la clasificación general, solo vamos a tomar en cuenta los kilomicrones, las lipoproteínas de muy baja densidad, y las lipoproteínas de alta densidad. Entonces, cada una tiene una estructura, siempre es de forma esférica, pero cada uno tiene una composición diferente, tanto en lípidos como en proteínas. Si ven acá, aquí parecen todas del mismo tamaño, pero sí difieren en tamaño, solamente para efectos didácticos se puede así. La clasificación de las lipoproteínas, y recordamos en base a dos parámetros, uno de ellos es a partir de la densidad, en la cual método vamos a utilizar, pues a través de la ultracentrifugación, en la cual se pone una centrifugadora una muestra de plasma. Entonces aquellas proteínas que tienen una mayor cantidad en lípidos tienen una menor densidad, y aquellas iban a flotar, entonces los lípidos van a flotar van a ser como sobrenadando, van a quedar en la parte superior, y aquellas que tienen una menor concentración de lípidos pero tienen una mayor concentración de proteínas, pues van a quedar hacia el fondo, como las HDL, que son las lipoproteínas de alta densidad. Ese es en base al primer parámetro, pero también veíamos otro parámetro en el cual se clasifica en base a su movilidad electroforética, que es a través del método de la electroforesis. Por tanto, cada lipoproteína va a recibir un nombre dependiendo de su movimiento a través del campo electroforético, pero las que se quedan al inicio, las que se quedan en el origen, que no se mueven para nada porque son demasiado pesadas para que se puedan desplazar, son los kilomicrones. Entonces siempre van a mantener su nombre original en la electroforesis, pero las que sí van a cambiar porque tienen un mayor desplazamiento hacia el polo positivo son las LDL, las cuales van a recibir el nombre de beta-lipoproteína, las prelipoproteínas beta, en las cuales son las VLDL, y las alfa lipoproteínas, que son las HDL. Entonces eso va a ser muy importante para que ustedes lo puedan diferenciar en base a la clasificación de Fredrickson, porque en cada una va a haber un aumento
de lipoproteínas en base a su fracción elevada en la electroforesis, y también van a ver ese aumento en la concentración tanto de triglicéridos como de colesterol. Dependiendo, puede ser colesterol y triglicéridos o una de ambas. Puede ser la lipoproteína, los kilomicrones, que principalmente en su interior pues en el 90% sobre lípidos que son conformados principalmente por los triglicéridos. También tenemos las lipoproteínas en la densidad, en las cuales también su principal lípido son los triglicéridos, pero si recordamos, los kilomicrones son a partir de la dieta. Entonces son todos aquellos lípidos provenientes de los alimentos que nosotros ingerimos. Pero las lipoproteínas en muy baja densidad son aquellas que siempre son triglicéridos, pero de origen endógeno. Eso quiere decir que se están sintetizando en nuestro organismo, que principalmente es a nivel de hígado. Si vemos las lipoproteínas de baja densidad, pues aquí ya va variando también su concentración, porque más que todo son colesteroles y ese es el colesterilo. Y finalmente con la lipoproteína de alta densidad, que es 40% de proteínas, y ese va a estar relacionado con el transporte inverso del colesterol. Ese con el colesterol también de forma endógena, pero que se forma en plasma, y las proteínas de baja densidad. Esa es una tablita comparativa acerca de cómo están compuestas las lipoproteínas. Tenemos los kilomicrones, cuáles son las fuentes de donde se obtienen, que a partir del intestino, porque es a partir de la dieta, cuál es su diámetro, la densidad, cuáles son sus principales componentes, que el 90%, como ya lo vimos, son los triglicéridos. Cuáles son las apolipoproteínas que contiene, principalmente pues es la ApoB48. Entonces sí contiene más, porque la va adquiriendo cuando se va saliendo del kilo hacia el plasma a través de los capilares, pero principalmente desde que nace la ApoB48. Entonces también tenemos los restos de kilomicrones, que ya al degradarse los kilomicrones pierden tamaño, entonces va reduciendo su tamaño también, por lo tanto va a reducir también la cantidad de triglicéridos en su interior. Entonces a eso se le va a llamar restos de kilomicrones o remanentes de kilomicrones, y eso ya solamente van a contener ApoE48 y ApoE. También tenemos a las VLDL, que su origen es principalmente a nivel hepático, pero también puede ser del intestino. El triglicérido, que se sintetiza de forma endógena, cuáles son principales apolipoproteínas, está la ApoC100, ApoC1, ApoC2, la ApoC3. De ahí están las LDL, las cuales se obtienen, que son sintetizadas a partir de las VLDL, en las cuales en su componente el principal lípido es el colesterol, y la principal apolipoproteína es la ApoB100. Entonces finalmente llegamos a las HDL, en la cual puedes tener diversas fuentes, como a través del hígado, el intestino, a través de las VLDL, los kilomicrones, porque recordemos que también hay transferencia de ese de colesterol. Entonces hay principales componentes en lípidos, porque principalmente son proteínas, pero sí también contiene lípidos, los cuales son fosfolípidos y colesterol. Entonces también tiene mayor componente de apoproteínas, la ApoA1, la ApoA2, la ApoA4, la ApoC1 y la ApoC2. Entonces también tenemos a las HDL tipo 1, 2 y 3, que tienen una forma no tan esférica, sino que es como una forma discoide, una forma prevera. Que les he colocado las simbologías compuestas de los kilomicrones, las VLDL, las LDL, LDL y las HDL. Vamos a ver qué más. Ahí llegamos a las apoproteínas. Recordemos que hay dos tipos, que son las integrales y las transferibles. Entonces hablábamos que las integrales es parte de la estructura de las lipoproteínas, mientras que las transferibles son aquellas que se pueden transferir, así como su nombre lo dice, entre lipoproteínas. Entonces cada una tiene una función específica, y cada una también se puede encontrar en una o en varias lipoproteínas. ¿Cuáles son sus principales funciones? Pues esas forman parte de la estructura de las lipoproteínas. Si vemos acá, pueden ser
como ya lo dijimos en la diapositiva anterior, pueden ser transferibles o pueden ser integrales. Si vemos acá, pueden actuar como cofactores o inhibidores enzimáticos, pueden decir que pueden inhibir o pueden activar, estimular una enzima específica, pero también esas interactúan con los receptores de lipoproteínas para poderse unir, poder captar a las lipoproteínas y luego interiorizarlas hacia, por las redundancias, el interior de la célula. Aquí teníamos algunos receptores de las lipoproteínas, que es el receptor B, el receptor la población, receptor B100, que es básicamente el mismo. Entonces, ¿cuál es su función? Esas internalizan las lipoproteínas de baja densidad. ¿Y cuál es su mecanismo de regulación? Es a partir de la concentración intracelular de colesterol libre. Entonces, si hay una alta concentración en el interior de la célula, no va a estar captando las LDL porque hay suficiente. Entonces, ahí es donde ya comienza a haber un exceso de las LDL a nivel plasmático y comienzan a subirse los niveles. Entonces, si hay disminución del colesterol intracelular, entonces ahí sí comienza a captar más LDL para obtener el colesterol de esa estructura. Ahora bien, también tenemos otro tipo de receptores de lipoproteínas que son los scavenger, basureros, depuradores, que básicamente se refiere a lo mismo. Entonces, estos van a estar exclusivamente en los macrófagos y hay de varios tipos. Tenemos los de clase A, la clase B y la CD36. Entonces, lo interesante y lo más característico y que lo diferencia con el receptor de ApoB100, que esta no se va a unir a una LDL que no ha sufrido alguna modificación. Los scavengers sí o sí tienen que tener una modificación en su estructura, las LDL. Entonces, ¿cuál es esa modificación? Pues pueden estar oxidadas o pueden estar acetiladas. Entonces, únicamente si tiene una modificación, las LDL se van a unir a los receptores scavenger, mientras no. Entonces, lo importante también, lo que lo diferencia es que eso no es regulable. Eso quiere decir que no importa la concentración de colesterol que haya, sea que esté disminuida, sea que esté aumentada, no importa, siempre se va a seguir uniendo a las LDL, pero que estén con la modificación, ya sea oxidación o acetilación. Entonces, ese no se autorregula. Ese no puede regularse, por eso es tan dañino que se vayan a acumular las LDL oxidadas. También hablábamos acerca de los transportadores ABC, que están principalmente ABC-A1 y ABC-G1. Entonces, si vemos, esa es la membrana plasmática. En esa imagen aquí está la membrana plasmática, ese es el interior y este es el exterior. Entonces, cuando hay un exceso de colesterol en el interior de la célula, no sé por qué se tarda un poco la cuestión en pasar, pero sí la voy pasando acá. Cuando hay un exceso de colesterol, entonces recordemos que actúan las HDL, porque ellos recogen el exceso de colesterol que está implicado en el transporte inverso del colesterol en los tejidos periféricos. Entonces, ese colesterol no puede salir por sí solo en la membrana, sino que necesita un tipo de transportador. Si vemos acá, esas que están acá ancladas en la membrana plasmática, ese es el ABC-A1 y aquí está el ABC-G1. Entonces necesita la ayuda de esos transportadores para que pueda salir hacia el exterior, hacia el espacio extracelular. Entonces, si no están esos transportadores, se van a seguir acumulando el colesterol de forma intracelular. Entonces, ese colesterol lo que hace es unirse a las ApoA1 y luego también se une a las pre-beta HDL, las cuales tienen una forma discoide. Si vemos acá, es una forma discoide, como que fuera, aquí no se puede ver muy bien, pero es como que fuera un eritrocito, con una concavidad en su interior. Entonces acá
ya al ganar el colesterol, ese colesterol tiene que ser esterificado. Entonces, en plasma, voy a hacer la plasma, ¿cuál enzima la que va a actuar? Es la L-acetilcolesterol transferasa para formar una HDL madura. Entonces, ya aquí ya tiene el colesterol esterificado en su estructura. Ahora bien, veamos cuáles son las enzimas principales que van a actuar en el metabolismo de las lipoproteínas. Tenemos a la lipoproteína lipasa. Entonces, ¿dónde se encuentra esta enzima? Se encuentra en el arterio vascular de varios tejidos, principalmente el tejido adiposo. Entonces, ¿cuál es la función de esta enzima? Es que hidroliza. Se hidroliza todas las lipoproteínas. Lo que hace es que libera los triglicéridos que contiene en su interior, porque por sí solo no va a atravesar las paredes endoteliales. Si vemos acá, necesita unirse a la lipoproteína lipasa, pero por sí solo no se puede activar, sino que necesita un activador que es la ApoC2, que la cual se va a encontrar en los kilomicrones, en las VLDL y en las HDL. También tenemos la lipasa hepática, que básicamente pues tiene la misma función, solo que casi como su nombre lo dice, de origen hepático. Es exclusivamente hepático y esa requiere también un activador, las cuales son las ApoA2, y sincroniza los triglicéridos de los kilomicrones que llegan hacia el hígado, pero también hidroliza aquellos triglicéridos provenientes de las proteínas de muy baja densidad, densidad intermedia y de baja densidad. ¿Cuáles otras enzimas que no hidrolizan, pero que sí esterifican el colesterol? Ya habíamos hablado que son el acetilcolesterol transferasa, o abreviado como LCAT, la cual va a actuar únicamente en plasma. En plasma, eso quiere decir que es a nivel extracelular. Si actúa a nivel intracelular, ya no es la misma enzima, sí ejerce la misma función, pero es la ACAT, que es la acetilcoenzima-transferasa. Entonces, esta enzima se produce en el hígado y esa se une a las lipoproteínas de alta densidad con ayuda de las ApoA1 y de las ApoC1. Entonces, su función es esterificar el colesterol, así como vimos en la diapositiva anterior, convierte las HDL en maduras para que puedan ser eliminadas posteriormente por el hígado. También otra, no es enzima, sino que esa es una proteína, que es la proteína de transferencia del estado de colesterol, en la cual esa se sintetiza en el hígado y es, como su nombre lo dice, transfiere ese colesterol de las HDL hacia las VLDL y las LDL. Entonces, lo que hace es intercambia ese colesterol por triglicéridos. Entonces, eso lo que hace es que va a cambiar la estructura de las HDL y las va a convertir en unas HDL grandes, esféricas, es decir, de una forma madura. Entonces, así es lo que también cumple su función del transporte inverso del colesterol. Ahora ya con el metabolismo, porque será más que con la introducción. En la etapa de distribución de combustible, si recuerdan, la etapa de distribución de combustible, eso quiere decir que en estado de alimentación, cuando nosotros estamos ingiriendo nuestros alimentos, entonces vienen los alimentos, esos tienen que pasar por las enzimas que se encuentran a nivel de boca, luego pasan hacia el intestino, en la cual tienen que absorberse las grasas provenientes de la dieta. Entonces, los triglicéridos, el colesterol, aquí tienen que ser absorbidos. Entonces, acá a nivel intestinal es que se van a sintetizar los kilomicrones. Creo que no se ha pasado la diapositiva. Pueden ver la imagen de la etapa de distribución de combustible. Ahí está. Entonces, los kilomicrones, como su nombre lo dice, se sintetizan a nivel de kilo, en linfa. Entonces, esos tienen que pasar a capilares para que puedan llegar a plasma. Entonces, a medida que ellos van viajando, van ensamblándose en su estructura el ApoB48 y la ApoE. Entonces, esos kilomicrones contienen una gran cantidad de triglicéridos, principalmente, su principal apolipoproteína, la ApoB48. Llega hacia tejidos periféricos, en el cual se encuentra la enzima, que es la proteína lipasa,
la cual, como vimos en la diapositiva anterior, pasa hidroliza los triglicéridos que contiene. Entonces, hidroliza y va liberando en los adipocitos los ácidos grasos libres. Entonces, esos ácidos grasos libres se van a almacenar. Ahora bien, como ves, los kilomicrones son de mayor tamaño, ¿se son las más grandes. Entonces, al hidrolizarse, la cantidad de triglicéridos que tiene va perdiendo su tamaño por la cantidad de triglicéridos que se van hidrolizando. Entonces, va disminuyendo su tamaño y ese nombre, reciben el nombre remanentes de los kilomicrones, pero aún conservan su estructura, la ApoB100 y la ApoE. Entonces, aquí tienen varios caminos en los cuales puede ir hacia el hígado, entonces puede regresar, puede unirse a este receptor relacionado con el receptor de lipoproteína lipasa. Si vemos acá, regresa a nivel de hígado, a un receptor de LDL o al receptor LRP, si vemos acá. Y eso cuánto a los kilomicrones, pero también se puede sintetizar de forma endógena los triglicéridos y eso se van a empaquetar con las lipoproteínas de muy baja densidad. Entonces, esas se empaquetan con la ApoB100 y también llegan hacia los tejidos periféricos en los cuales son hidrolizados por la lipoproteína lipasa en tejido adiposo y como también pierden por la gran cantidad de lípidos que están perdiendo, se convierten en remanentes de LDL, ya también denominados como IDL, pero aún conserva su ApoE. Entonces, estos tienen varios caminos, pueden unirse hacia el receptor de LDL o pueden ser hidrolizados por la lipasa triglicérido hepática que se encuentra acá, o puede ir a depositarse a las arterias. Entonces, ese es lo más dañino que puede hacer, que puede irse a depositar hacia las arterias. Ahora bien, en la etapa del aporte del colesterol, en la cual se transporta el colesterol desde el hígado hacia los tejidos extrahepáticos. Si vemos las LDL tienen que unirse hacia su receptor con las ApoB100, el receptor de LDL. Entonces, aquí tiene que haber un proceso de captación de las LDL a nivel de la célula. Entonces, si vemos acá, aquí va a ser hidrolizado tanto el receptor, toda la estructura de lipoproteína, solamente receptores que se recicla y vuelve hacia la superficie, si vemos acá. Pero aquí hay una proteína que inhibe ese reciclado de los receptores de LDL. Entonces, cuando la lipoproteína ya se ha hidrolizado, ya se ha captado los lípidos que contiene esa estructura, se ha liberado el colesterol libre, ese también va a ser esterificado, pero como ya es al interior de la célula, se va a hacer la colesterol sin transferasa, si vemos acá, y se va a almacenar. Entonces aquí va a depender, también se va a regular dependiendo de la concentración del colesterol que se encuentre a nivel del interior de la célula. Bien, en la ruta endógena y exógena, aquí básicamente es la unión de las vías que ya vimos anteriormente. Aquí vemos la síntesis de los kilomicrones y vemos acá que es a nivel de intestino, que son los triglicéridos que van saliendo en el enterocito y se van ensamblando con su ApoC2, con ApoB48. Esos tienen que viajar hacia los capilares para que puedan ser distribuidos hacia los tejidos periféricos. Entonces, ¿cuáles son los tejidos periféricos en los cuales pueden ser hidrolizados? Entonces, se encuentra en adiposo, tejido adiposo, en músculo, en las glándulas suprarrenales, en gónadas, en la glándula mamaria. Vemos acá también las VLDL que van empaquetados con los triglicéridos que son sintetizados de forma endógena, se van hacia los capilares en los cuales van a ser hidrolizados también por la lipoproteína, casi pueden convertirse a LDL. Entonces, las LDL pueden ser oxidadas y pueden ser convertidas, pueden ir a depositarse a los macrófagos para formar las células espumosas. ¿Cómo es que sucede la captación del colesterol por las células? Si vemos acá, esos son los receptores de LDL, ¿sí? Esas son como las antenitas que se encuentran en la membrana plasmática. Entonces, se une
la partícula de LDL con su ApoB100 al receptor de LDL, pero este se va formando como una vacuola. Entonces, ese es interiorizado junto con su receptor. Entonces, este receptor, ese se va a reciclar hacia la membrana plasmática, o sea, vuelve otra vez a su curso original, pero lo que se sigue degradando es la lipoproteína, que es la LDL. Entonces, esa van a intervenir enzimas lípticas en las cuales van a descomponer esa LDL tanto en aminoácidos por parte proteica de la apoproteína en ácidos grasos, y el colesterol también lo libera. Entonces aquí ya va a ser esterificado, no aparece en la imagen, pero aquí ya va a ser esterificado porque se encuentra en el interior de la célula por la ciclohemoasa transferasa que esterifica el colesterol. Ahora, con el transporte inverso del colesterol, si vemos acá, las HDL, creo que sea de una forma madura, es decir, tiene una forma esférica. Si recordamos, necesita el transportador APOB para que pueda sacar el exceso del colesterol del interior de las células, el transportador ABCA1. Entonces, si hay algún defecto en el transportador ABCA1, entonces hay un acúmulo de colesterol en la célula. Entonces eso también es sumamente dañino, más que todo son en las células espumosas, pero también puede utilizar otro tipo de transportador, como por ejemplo el ABCG1. Bien, ahora con las dislipidemias les he colocado los valores normales, eso sí tienen que aprendérselo porque ustedes tienen que saber cuándo a partir de qué valor se encuentra una elevación tanto del colesterol total, del colesterol HDL, el colesterol LDL y los triglicéridos. Entonces lo normal en el colesterol total es que en un examen tiene que ser menor de 200 miligramos por decilitro. Entonces, cuando se va a considerar que está normal alto entre 200 y 240, y cuando está alto es a partir de los 240 miligramos por decilitro. El colesterol LDL en aquellas personas que no tienen ninguna enfermedad cardiovascular ni tampoco factores de riesgo, es decir, que está completamente sano, entonces el colesterol LDL, el valor que debe estar es menor a 160 miligramos por decilitro. Igual en el colesterol HDL, este varía tanto en hombres como en mujeres, tiene que ser superior a 35 miligramos por decilitro en el hombre y 40 miligramos por decilitro en la mujer. Los triglicéridos tienen que ser normal, menos de 150 miligramos por decilitro. Entonces, si ustedes saben esos valores, saben identificar si se encuentra dentro de sus rangos normales o si se encuentra en un aumento de lípidos. Bien, hablamos acerca de la clasificación de las dislipidemias. Eso es bien importante que ustedes se lo aprendan, porque según su fenotipo pueden haber 5 clasificaciones. Si nos fijamos acá en el cuadrito, si es según su fenotipo, es la misma clasificación de Fredrickson. Entonces, la tipo 1, ¿cuál es la fracción electroforética que va a ser aumentada? Por eso es que es bien importante que ustedes sepan identificar en base a electroforesis cuál es el nombre que reciben los kilomicrones, siempre mantienen su nombre. ¿Cuáles son las beta lipoproteínas, las LDL, las prebeta, que son las BLDL, y las bandas beta ancha o banda amplia también lo pueden encontrar, que son las IDL? Entonces tienen que asegurarse bien para que ustedes lo puedan identificar y así ustedes puedan identificar cuál es la que se encuentra aumentada. Entonces también, si ustedes saben qué tipo o qué fracción electroforética va a estar aumentada, se van a saber si hay un aumento del colesterol o aumento de triglicéridos. Entonces, en la tipo 1, en la cual la fracción electroforética que va a estar aumentada son los kilomicrones, por lo tanto, va a haber aumento del colesterol y los triglicéridos. La tipo 2, que se va a dividir en 2 tipos, en la 2A y la 2B. Entonces, la 2A, la cual va a ser aumentada, las beta-lipoproteínas, es decir, las LDL. Entonces, si son LDL, va a haber un aumento del colesterol, pero no de triglicéridos. En la tipo 2B, que hay un aumento de la fracción de prebeta y beta, es decir, que son las LDL y LDL, va a haber un aumento tanto de triglicéridos por las LDL y LDL por el colesterol.
En la tipo 3, entonces que es la banda beta ancha, va a haber un aumento tanto de colesterol como de triglicéridos. En la tipo 4, que hay un aumento de la fracción pre-beta, es decir, de las VLDL. Entonces, sabemos que las VLDL están relacionadas con la síntesis de triglicérido endógeno a nivel de hígado. Entonces, triglicéridos tiene que ser aumentado. Entonces, si vemos la tablita, aquí está aumentado, pero no el colesterol. En la tipo 5, si vemos acá, la pre-beta, VLDL, más los kilomicrones también van a estar aumentados los dos, tanto el colesterol como los triglicéridos. También hablamos acerca de la clasificación de las dislipidemias. Esa es según su fenotipo, pero también puede ser según su etiología, que pueden ser primarias o secundarias. Entonces, las primarias, esas son sí o sí, tienen que ser fundamentadas con causas genéticas, que pueden ser afectados uno o dos genes. Entonces, si solamente un gen es monogénica y si son varios, son poligénicas. Entonces, las secundarias, más que todo, van a ser adquiridas, son las dislipidemias en las cuales hay presencia de otro factor o de otra enfermedad, la cual me predispone a tener una alteración en la concentración de lípidos. ¿Cuáles son esas? Son enfermedades ya establecidas como la diabetes mellitus, la obesidad, el síndrome metabólico, el hipotiroidismo, el síndrome nefrótico, pero también se encuentra relacionado con el estilo de vida, que entre ellas tenemos el tabaquismo y el consumo de alcohol también. Aquí no está, pero también está el consumo de alcohol. Entonces, ¿cuáles son de las dislipidemias genéticas más importantes? Aquí tenemos la hipercolesterolemia familiar, en la cual hay una mutación genética en el receptor que codifica al LDL, el receptor de LDL. Entonces, si hay una mutación en el gen que codifica el receptor LDL, ¿qué quiere decir? Que entonces no se va a estar uniendo las LDL en su receptor. Entonces, si no se une, ¿qué va a pasar? Hay un aumento de la concentración plasmática de colesterol. Entonces, vamos a encontrar que hay una alta concentración de colesterol en esos pacientes, que, o sea, es tanta la concentración que eso se van a depositar en los tendones de manos, en las rodillas. El modo de herencia, esta es autosómica dominante, se llama acá. Algunas manifestaciones clínicas que tenemos en los tendones, aquí en las rodillas, en las manos también, y predispone esa enfermedad a que tenga una enfermedad cardiovascular precoz. En la hiperlipidemia combinada familiar, otra diferencia, creo que ya lo saben manejar ustedes, de los santomas y los antelamas, que son santomas de una acumulación de lípidos en cualquier tejido, cualquier sitio anatómico, mejor dicho, que no sean los párpados o los santomas. Entonces, si vemos acá, esos son santomas, que están en las rodillas, están en las manitas, acá en la parte de los tobillos, en los tendones, pero si se depositan a nivel de párpados, allí cambia el nombre. Es siempre lo mismo, siempre es un acúmulo de lípidos, pero como varía el sitio anatómico, si es en párpados o los antelasmas. Entonces, esa va a ser muy común en la hiperlipidemia combinada familiar, en la cual hay una sobreproducción de la ApoC. Entonces, aquí va a haber un incremento en la producción de las LDL, por lo tanto va a aumentar las LDL también, pero aquí va a haber un patrón de lípidos muy variado. Entonces, esa va a ser una causa frecuente de infartos en miocardio en pacientes jóvenes, es decir, en pacientes de menos de 60 años de edad. Tenemos otra dislipidemia, que es la disbeta-lipoproteinemia familiar, en la cual encontramos como manifestación clínica los síntomas en las palmas, que son los síntomas palmares, en la cual va a haber una mutación que codifica el gen de la apolipoproteína E. Entonces va a haber un acúmulo de los remanentes de LDL, que son las lipoproteínas de densidad intermedia, por lo tanto vamos a encontrar un aumento tanto del colesterol como de los triglicéridos. Las dislipidemias, continuando con las dislipidemias, se va a tener una deficiencia de lipoproteína lipasa, en la cual si no hay esa enzima, entonces por lo tanto no va a haber una hidrólisis de las lipoproteínas. Por lo tanto, si no me está hidrolizando los kilomicrones, va a haber un exceso de triglicéridos a nivel plasmático. Entonces
van a haber niveles exageradamente altos de triglicéridos en ayunas, aunque el paciente no haya comido, pero siempre va a mantener niveles muy altos de triglicéridos en plasma. Entonces también aquí, cuáles son algunas de las manifestaciones, también vamos a encontrar xantomas cutáneos, que va a aparecer un exantema, y lo importante también es que se asocia con pancreatitis, con las concentraciones muy elevadas de los triglicéridos. Y si a esos pacientes también se le toma una muestra del plasma, si ve acá en ese tubito, se muestra como un aspecto lechoso, porque está compuesto porque hay un exceso muy exagerado de triglicéridos. De la lipoproteína A, bueno, estábamos hablando también que tiene una forma muy parecida a las lipoproteínas de baja densidad, las LDL. Es un poquito más grande que estas lipoproteínas, pero tienen mayor lípidos, una densidad menor, y eso aumenta el riesgo de una cardiopatía prematura en evento vascular cerebral. Entonces, la diferencia también son los dominios gringos que encontramos acá. Esa parte de acá que es como una colita, entonces tiene una repetición numerosa de estos dominios Pringlo, y lo que es interesante también es que es muy parecida a su estructura con el plasminógeno. Hablábamos acerca de los tratamientos de las dislipidemias también, que cuáles son sus mecanismos a través de los cuales reducen las concentraciones de los lípidos, que tenemos las esatinas que inhiben el oximetilglutarico con reductasa, que los fibratos actúan a través del receptor de transcripción. También tenemos los inhibidores de la absorción intestinal, que se unen a los ácidos biliares y inhiben el transporte del colesterol, los ácidos omega 3, que disminuyen la concentración de plasma, de plasmática de triglicéridos. Bueno, eso ahí es. No sé si tenían alguna duda. Con respecto a la aterosclerosis, me interesa más el aspecto bioquímico. Aquí no se lo puse en la diapositiva, pero ustedes lo van a encontrar en su bibliografía. No me interesa mucho como la parte fisiológica, porque a nosotros lo que nos interesa es la parte bioquímica. Entonces, yo les sugiero que permítanme ubicar. Más que todo que se enfoque en más que toda la comprensión de la heterogénesis. Entonces, cuáles son las modificaciones que tienen que sufrir las LDL, cuáles son, cómo tienen que entrar a la pared vascular, cuáles son los receptores a los cuales se unen, cuáles son las citocinas inflamatorias que intervienen, cómo son captadas las lipoproteínas oxidadas por los macrófagos. Veamos qué más. Y cómo es que sucede la ruptura de la placa. Entonces, eso sí tiene que enfocarse más. Lo demás, sino mucho la parte del papel de la trombosis, porque es algo más fisiológico. Vale, entonces, con respecto a ver si pusieron atención. Porque sí lo mencioné. Eso sí lo dije ahorita en el repaso. ¿Cuáles son los receptores que se encuentran en los macrófagos? Sí lo tengo de tarea, porque sí lo mencioné. Bien, entonces estudien bastante. Como les digo, apréndanse bien cuáles son los fracciones, los nombres que reciben.
Los nombres que reciben las lipoproteínas en base a su clasificación electroforética, en base a su movilidad electroforética, mejor dicho, y que ustedes sepan diferenciar de qué tipo. Entonces, dice cuáles son las funciones de las proteínas, en dónde se encuentran presentes, cuál es su función, si activa o inhibe, o a qué receptor se unen. Y eso básicamente. Bien, niños, entonces hasta acá nos quedamos. La próxima asesoría es a la 1 de la tarde. Así que suerte, niños. Pasen buenas tardes.